días, Puerto Rico. Hoy es lunes, el día feriado, día de los presidentes en Estados Unidos, día de los próceres en Puerto Rico. Y soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Noticias con Café. A esta hora, del lunes 15 de febrero del 2021, vamos a hacer análisis de lo que ha pasado en el fin de semana, de lo que está pasando hoy y de lo que va a pasar mañana. Porque hay informaciones que se cruzan entre diferentes periodistas estableciendo que no hay camino a dar paso en la legislatura de Puerto Rico a que comiencen las clases el próximo 3 de marzo. Y a esta hora vamos a decir las palabras mágicas: compartan, vayan a bonitasradio.net. Allí usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También puede hacerlo en la Fundación Periodismo Siglo XXI, en su ATH móvil, la fundación sin fines de lucro que hemos creado para producir los contenidos que habrán de movilizarse, reproducirse en Bonita Radio. También pueden ir a el correo y echar una cartita con un cheque, un giro postal a la dirección de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Y nunca se olvide que todos nuestros auspiciadores hasta el momento están siendo Buen Vecino Café, a donde voy a ir ahorita a tomarme un café, la Cooperativa de Vega Alta y la Cooperativa Abraham Rosa. A esta hora está por ahí todo el mundo: Liliana Díaz, Cintia Rosario, saludos a todas, Lourdes Ríos, Yani Moreno, buenos días, Glaísma Betance. Glaísma, ¿tú eres nueva o no te había visto? Irisita Delgado, como siempre, y Héctor Rivera Feliciano, que está presente. Y buenos días. Bueno, este fin de semana no le dieron paso al residenciamiento del presidente Trump. ¿Por qué? Habíamos hablado, Lourdes Villamil Ranz también está por ahí, saludos querida, Mayra Rivera Torres y Marilú Otero Rivera, que se está congelando allá en la diáspora, entre la diáspora puertorriqueña en Texas. No vas a poder salir como por 2 días, querida, porque esto está malo, eso está malo allá arriba. Buenos días, bonita, dice Nilsa Flores. Este fin de semana, el presidente Trump salió airoso por tercera vez en un intento de residenciamiento. Esta vez que logró, por lo menos, que 7 miembros del Partido Republicano, confirmo porque no sé si fueron 7 o 10, 57-43, exacto, 7 republicanos, no consiguieron las 2/3 partes para lograr ese residenciamiento, que iba a provocar que el expresidente Donald Trump no pudiera participar de las próximas elecciones por razón de que se colocó del lado de los que han sido residenciados como mandatarios de un país. Hay un tecnicismo aludido por algunos de los republicanos en el Congreso de Estados Unidos, y es el hecho de que se utiliza la pieza legislativa, la pieza legal, para residenciar un presidente que ya no es presidente de los Estados Unidos. Y eso es un súper tecnicismo que yo creo que el Partido Demócrata y los que votaron en favor del presidente Trump en contra de ese residenciamiento no se percatan de que siguen enviando un mensaje al país de que lo que ocurrió no es motivo de utilizar esa pieza para que no vuelva a ser candidato a la presidencia Donald Trump. Por un lado, me parece que es un discurso justificado para ellos, sobre todo acomodaticio, porque van a colocar sus intereses en el Congreso de Estados Unidos, en precario, porque tienen elecciones en el 2022. Habíamos dicho que nos parecía que por ahí se iban a tratar de colar los
diferentes congresistas que votaron en favor de Trump. El problema es que hubo quienes asumieron un discurso crítico dentro de las filas del Partido Republicano, entre ellos Mitt Romney, uno de los senadores de mayor poder en el Partido Republicano hoy. ¿Y qué dijo Romney? Y vamos a las palabras porque nos parece que son lapidarias, como diríamos en tantas instancias, de lo que significa la decisión de Mitt Romney de votar a favor del impeachment o residenciamiento. Tras una cuidadosa consideración de los argumentos de los respectivos abogados, he llegado a la conclusión de que el presidente Trump es culpable del cargo formulado por la Cámara de Representantes. El presidente Trump intentó corromper las elecciones presionando al secretario de Estado de Georgia para que falsificara los resultados de las elecciones en su estado. El presidente Trump incitó a la insurrección contra el Congreso, utilizando el poder de su oficina para convocar a sus partidarios a Washington el 6 de enero e instándolos a marchar hacia el Capitolio durante el conteo de votos electorales. Lo hizo a pesar de las evidentes y conocidas amenazas de violencia de ese día. El presidente Trump también violó su juramento al no proteger al Capitolio, al vicepresidente y a otros en el Capitolio. Todas y cada una de estas conclusiones me obligan a apoyar la convicción. Yo creo que Trump no necesariamente podía esperarse esto de Mitt Romney, a pesar de que ha sido quizás el único republicano consecuente a través de los últimos años criticando y estableciendo, incluso que no votó por Donald Trump en las pasadas elecciones. Pero estos son palabras mayores cuando definitivamente Romney y aquellos que votaron en favor del residenciamiento como Lisa Murkowski van definitivamente trayendo adeptos en contra, personas que se posicionan del lado de ellos en el Partido Republicano, en el partido que hasta el momento lideraría el presidente Trump. Y eso es lo que va a ser bien interesante. ¿Qué va a pasar de aquí al 2022? ¿Cómo va a quedar esa papeleta congresional? Porque hay elecciones en el 2022. ¿Qué va a ocurrir con un partido que a todas luces no solamente perdió la dominación en términos del Ejecutivo y el Legislativo, es que tiene por lo menos 74 millones de personas en contra y se ubicó del lado de la historia en que un presidente republicano llevara a los terroristas domésticos a Washington a hacer lo que hicieron, que incluso los fiscales de ese proceso de residenciamiento allí en el Congreso trajeron 9 evidencias que pudimos ver cómo Mitt Romney fue uno de los que corrió porque estuvieron a punto de llegar a él. Y por otro lado, estuvieron también a 100 pies de llegar a donde estaba ubicado el vicepresidente Mike Pence y tuvieron que sacarlo del Capitolio a un lugar seguro, igual que tuvieron que hacerlo con Nancy Pelosi. Yo creo que lo que pasó este fin de semana, en efecto, perdieron la capacidad de residenciar al presidente Trump, de inhabilitarlo a ser presidente en la próxima elección general, pero trajeron una gente que nunca íbamos a esperar que iban a votar con los demócratas en este residenciamiento. Sobre todo las palabras de Mitt Romney, como dije, son lapidarias. ¿Cómo lo hacen ahora? ¿A quién le llegan ahora? No olvidemos que la base del Partido Republicano definitivamente puede estar entre unos y otros en personas totalmente de derecha, pero sobre todo fundamentalistas religiosos, porque en su mayoría enarbolaron esos discursos en estos 4 años
Y cuando fueron allí a Washington el pasado 6 de enero, igualmente lo hicieron en nombre de Dios, tipo cruzada. Y vamos a matar aquí a todo el mundo. Pero también hay una élite poderosa económicamente en ese partido. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo van a negociar? ¿Van a dejar que sea Donald Trump nuevamente el presidente, el candidato a presidente en el 2024? Eso va a estar interesante. Ilka Hernández Orsini también está por ahí. Cintia dice, los votos republicanos siempre los sacan a flote, aunque por cantidad de votos perdió, por el tecnicismo de las 2/3 partes salió victorioso. Exacto, definitivo. Los senadores republicanos que votaron en contra fueron unos cobardes. Dice Frances M. Segarra, saludos Frances. Carmen Negrón, compartido, gracias. Puedes hacer desayuno, ¿quién se apunta? Ángel Gabriel, qué malo tú eres. Se le están congelando los pensamientos a los que están en Estados Unidos. Está bien frío. Hasta aquí en Puerto Rico, yo que soy frío rápida. Buenos días, colando café. La verdad que son terribles. Yo voy para buen vecino, al que quiera hablar conmigo un ratito allí. Mayra Rivera Torres, buenos días. Gente, eso con relación a lo que pasó en Estados Unidos, resumiendo, yo creo que la persona más importante en esa presentación de lo que es la prueba, estableciendo que fue el presidente Trump quien avivó las fuerzas del terrorismo doméstico para que violentaran los procesos, pero también fueran violentos contra los funcionarios que allí estaban en el Congreso de Estados Unidos el 6 de enero, cuando se estaban ratificando los votos electorales. Fue la comisionada residente delegada por Islas Vírgenes, Stacey Plaskett. Yo creo que definitivamente quien mejor lució, quien mejor pudo reunir la evidencia y presentarla fue Stacey Plaskett. Pero yo voy un poco más lejos y voy a hacer un análisis que de alguna manera también lo comparto con otras personas con quien he hablado y sobre todo he leído lo que pasó en Estados Unidos. Vamos a mirar la imagen de quiénes fueron los que presentaron pruebas contra el presidente Trump. Y ahí vamos a ver la diversidad representada en esos congresistas que participaron como fiscales en este proceso. Ilmita dice que ando por aquí, pero está media dormida. Y yo creo que esa diversidad, si fue a propósito, si no les quedó de otra, porque incluso de esa manera es que está hoy representado el Congreso de Estados Unidos. Los demócratas hicieron un excelente ejercicio de presentarle al país: aquí están representados todos aquellos y aquellas que votaron en contra del presidente Trump. Nosotros estamos en contra. We the people. Y eso me parece una imagen genial. Porque díganme que ahí no hay diversidad. Ahí hay un asiático. Ahí hay una mujer blanca tradicional estadounidense. Ahí hay una mujer negra. Ahí posiblemente hay un judío. O si no, son descendientes de. De eso es lo que estamos hablando. Ese es el melting pot. Esa es la realidad de una sociedad estadounidense que ya no es como estos republicanos terroristas domésticos se quedaron o piensan que es. Y yo creo que esa es la última línea del análisis que quería dejar con relación al asunto del residenciamiento, porque me pareció bien interesante cuando los vemos reunidos en una sola imagen, quiénes fueron los que le dijeron a Trump no más, o por lo menos intentaron. Y ahora vamos a venir a Puerto Rico. Ustedes saben que la noticia quizás más importante de la semana pasada fue el hecho de que tanto el Departamento de Salud, su secretario designado Carlos Mellado, como la secretaria del departamento designada Elba Aponte Santos, comparecieron a sendas vistas de interpelación, donde se estableció que el Departamento de Salud
alega que tiene un plan, pero el Departamento de Educación, aunque alega lo mismo, no parecería que están listos para abrir las escuelas. Yo creo que la semana pasada quedó más o menos claro que el Departamento de Educación tuvo en la administración de Alejandro García Padilla el último secretario designado que sabía algo del proyecto educativo en Puerto Rico. Y Rafael Román tuvo sus traspiés y tuvo sus problemas. Pero no solamente, como me dijo ayer una amiga maestra, fue maestro del sistema público. Llegó a ser superintendente, director de escuela. Conoce de la A a la Z cómo se gestiona el Departamento de Educación, sobre todo para un tema tan importante como es diseñar un plan en medio de una pandemia. Pero igualmente, yo creo que Rafael Román fue el último que el Departamento de Educación y sus empleados puede decir que tuvo un jefe que sabía de educación, pero sobre todo se comportaba como una persona de gabinete. Yo no me imagino a Rafael Román en un podio haciendo lo que hizo Elba Aponte Santos el pasado jueves en la Cámara de Representantes, cuando, por lo que haya sido, por estrategia, por incapacidad, habló así de lento, contestando preguntas de la mayoría de ese cuerpo legislativo. No me imagino a un secretario que no podía contestar lo básico, que era si tenían o no tenían comprados todos los dispositivos de seguridad personal para atender la pandemia con esa comunidad escolar. Estudiantes, maestros, maestras, administrativos, etcétera. Entonces, asistimos a un escenario de mucha vergüenza cuando la secretaria entonces asumió un discurso para la minoría versus un discurso para la mayoría. Y allí hay dos directoras de la comisión, una de educación, directoras nuevas senadoras nuevas representantes de la Cámara del Partido Popular, de la Comisión de Salud, Sol Higgins Cuadrado, y la Comisión de Educación, Deora Soto Arroyo, que están bien claras de que no le van a dar paso, o por lo menos los informes no van a recomendar que comiencen las clases el próximo 3 de marzo a nivel presencial. Estamos en febrero. Las clases habrían perdido 2 meses. ¿Cuál es la prisa? Y hoy, cuando sabemos que los informes van a venir negativos para ambas agencias, yo me puedo imaginar que por lo menos vendrán 2 o 3 párrafos diciendo la incapacidad que tuvo la secretaria del Departamento de Educación de traer no solamente información, sino de la manera en que se expresó ante los legisladores. La técnica que utilizó, que habrá quienes digan que es una técnica filibustera, en términos de que utilizan ese mecanismo de consumir el turno para no darle paso a más preguntas de la mayoría. Y por otro lado, una diferencia que quiso establecer claramente entre lo que es hablar con sus correligionarios del Partido Nuevo Progresista versus con la mayoría, incluso la mayoría constitucional, la mayoría del pueblo, que está constituida en aquellos que votaron más, en aquellos que fueron mayoritariamente dirigidos a cambiar la composición de la legislatura y no darle la legislatura al Partido Nuevo Progresista. A esos, la secretaria le habló mucho más lento.
Y lo que es peor, no se entendió lo que quiso decir. La secretaria sí pudo ser franca, y yo me imagino que tiene que ver con el hecho de que la secretaria, alguien le dijo, ten cuidado porque todo lo que digas aquí lo estás diciendo bajo juramento y no te puedes perjurar. Por eso es que no pudo decir estamos listos. Pero entre otras cosas, lo que sí dijo categóricamente es que había un contrato de 1.3 millones de dólares para una hospedería en Guánica, que ahora nos enteramos y descubrimos nosotros el pasado sábado y así lo trajimos, que es de un donante del Partido Nuevo Progresista que de vez en cuando le ha dado al Partido Popular. Cuando piensa que puede ganar uno, como hizo este mes de septiembre, que le dio $2.800 a el candidato del Partido Popular entonces, Charlie Delgado Altieri. Pero Arnold Venus le dio $8.100 en 3 días al Partido Nuevo Progresista, incluido al candidato del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, hoy gobernador, mientras en noviembre estaba firmando un contrato de 1.3 millones de dólares para tener Guánica disponible y esa hospedería como salón de clases para la región del sur. El problema es que a mí todavía no me cuadra que firmaran el 16 de noviembre, que lo utilizaran supuestamente hasta diciembre. Ahí no hay 2 meses, ahí hay solamente 1 mes, y le dieron $279,000 en un cheque. Yo nunca había visto un cheque del Departamento de Educación que saliera tan rápido por esa cantidad, pero eran $135,000 al mes. Así que no entiendo, no me cuadra. Buenos días, buen día, bonita radio, más y a todos y a todas, dice Alberto Ramos. Si lo que va a pasar mañana, porque la nota del compañero colega Lester Jiménez es que aparentemente es mañana que van a bajar ese informe. Entonces yo creo que tienen un súper problema. Y son las 8:23 y no tienen ningún problema. No tienen ningún problema que hoy a esta hora nosotros estamos en una pausa hacia la radio tradicional, porque hoy estamos, como siempre, en la red informativa, trayendo información desde Bonita Radio. No se vayan, seguimos en las plataformas digitales. La designada secretaria de Educación usó la técnica de hablar porque le tenía miedo a las preguntas inquisitivas de Denis Márquez y porque sabía que le iba a sacar de carrera. Es posible. Yo creo que también puede ser un mecanismo de tratar de controlar lo que eran sus nervios en ese momento. El problema es que la secretaria nos parece que demostró que no tiene ninguna capacidad de estar de frente a una agencia que la va a colocar en muchas ocasiones, no solamente con legisladores en una vista de interpelación. Ustedes se le imaginan en una vista con los síndicos que ya tiene allí la secretaria en el Departamento de Educación del Departamento de Educación de Estados Unidos. Interesante. Entonces, para terminar, yo espero que ese informe diga, en efecto, por lo menos el de educación, cuestione en términos de esa comisión de educación de la Cámara de Representantes, en qué el Departamento de Educación gastó $279,000. Porque al día de hoy hay una cotización, pero no hay una factura que diga por qué se le pagaron $279,000 a Copa Marina por supuestamente prestar, o sea, contratar con el departamento para utilizar la facilidad para dar clases en la región sur. Ojo, todo lo que la secretaria no dijo también va a establecer que nunca estuvieron listos en el pasado año para atender la crisis de educación en la región sur, desde donde han habido terremotos desde el pasado diciembre del 2019. Y al día de hoy sabemos que hay escuelas que no están listas, que van a tener que abrir escuelas que Julia Keller y Ricardo Rosselló Nevares cerraron para poder habilitarlas, porque ahora son necesarias. Nunca estuvieron de más, pero ellos las querían cerrar.
para lo que sabemos que es el proceso de privatización del sistema público, vendérsela a las iglesias amigas y a los fundamentalistas religiosos que pidieron el voto para ellos, etc. Parecía que estaba en cámara lenta. Regresamos de la pausa. Estamos en Bonita Radio, en Noticias con Café, y también en la red informativa a través de Radio Éxitos, de Radio Cumbre, de Restauración, desde el este de Puerto Rico, centro del país, Orocovis, Corozal, Utuado, Lares, Barranquitas, Morovis, hasta llegar Aguadilla, Moca y Mayagüez. Dice Norma, en Copa Marina fue la luna de miel de mis padres hace más de 66 años. Gilligan se está hundiendo. ¡Wow! Según entiendo, también se les daba a los niños desayuno y almuerzo. Parecía que estaba en cámara lenta, ya lo dije. Buenos días, Nivia Rodríguez. Sí, parecía que estaba en cámara lenta. ¿Esa Copa Marina son los mismos de Yatea? No. Yatea es un empresario de acá de Carolina, de hecho, que fue arrestado allí en su residencia en Vistamar Marina. No, Copa Marina es una hospedería viejísima en el área de Guánica, que ahora está en manos, entiendo que de los hijos de este hombre, Arnold Venus Silva. Y de hecho, me recordaban algunos internautas, y tienen razón, que en un momento dado, en el verano del 19, se alegó que allí estaba Ricardo Rosselló Nevares cuando salió de Fortaleza en medio de las protestas del verano del 19. Ellos querían cerrar escuelas y querían comprar los vagones a un amigo del alma. Y la subasta salió, creo que el pasado mes de noviembre, y es 1.6 millones de dólares y todavía no encontramos nada. En la vista de confirmación, por más que trate de arreglar la metida de pata, la van a masacrar, que se retire con dignidad. Yo creo que esta semana vamos a ver el retiro de esa designación y que ya debe estar en manos de los correligionarios del Partido Nuevo Progresista, sobre todo de Edwin Mundo y de Héctor Joaquín Sánchez, traer otro nombre. En la vista, yo no lo vi como un ataque por ser mujer. Minelit, definitivamente, lo hablamos, pero desde el jueves, y hoy lo volvemos a repetir. Si hubiéramos entendido que era un ataque por ser mujer, definitivamente. El problema es que el peso de la información que le tenía que dar la secretaria designada al país el jueves era tal, y como ella decidió utilizar un mecanismo para retrasar o para no contestar, etc., pues tuvimos una vista que no solamente duró sobre 7 horas, sino que llevó, por ejemplo, a un Rafael Tatito Hernández a preguntarle para tratar de establecer qué era lo que estaba pasando por la ejecutoria de la secretaria. ¿Cuánto eran? 2 más 2. Entonces, pues, el secretario del Departamento de Salud, sí, definitivamente, iba a estar menos, porque a él le toca coordinar con el Departamento de Educación, pero la que implemente las clases presenciales es el Departamento de Educación. Yo vi la lista. José Javier González Hernández, nuevo para mí. Saludos, José Javier, y bienvenido a Bonita Radio. Una técnica dilatoria. Será siempre recordada como Mrs. Lowe, dice Cintia Rosario. Ustedes son terribles. El Departamento de Educación tiene muchos esqueletos en las finanzas escondidos, por eso la lentitud del ente fiscal. Yo les aseguro que esto se va a poner peor, pero no me quiero ir de educación sin comentar una nota que está relacionada con lo que a mí me parece es una estrategia de algunos rectores del PNP en la Universidad de Puerto Rico, y es traer lo que supuestamente supondría una reforma universitaria con relación a los fondos federales y de qué manera se pueden afectar. Se puede afectar lo que le llega a los estudiantes en materia de esas ayudas federales. Fíjense que la nota establece que los cambios a la ley, que ustedes saben son cambios que están ahora mismo propuestos por una
una legislación que radicó el independiente senador independiente, la 172, José Vargas Vidot, cambiaría la composición, por ejemplo, de la Junta de Síndicos y sería un cuerpo de mayor representación entre estudiantes y claustrales los que dirigirían el proyecto universitario. Y hay, por ejemplo, un rector que se llama Agustín Rullán del recinto de Mayagüez que dice: tenemos una seria preocupación que esto va a paralizar la universidad. Una universidad que ya de por sí es sumamente burocrática, le vamos a añadir aquí una capa seria de burocracia. A mí me llama la atención que sean los propios universitarios en este momento del Partido Nuevo Progresista. Y tengo que llamar la atención que lo establezco así porque los populares pueden nombrar PNP o pueden nombrar independentistas en el cuerpo rector de la universidad. Pero nunca a un PNP se le cuela ni uno ni otro dentro del proyecto universitario. Nunca. Y esto a mí me parece, este mandado de vamos a hablar con los periodistas, o por lo menos con unos, porque sabemos que Luis Ferrao, que está citado en esta nota, no le contesta preguntas a Bonita Radio. Y la semana pasada también volvimos a hacer la petición a través de su oficial de prensa, Mario Alegre, y nos dijo: cuando él esté listo te llamamos. O sea, Carmen Enit, siéntate. Estos son los relacionistas públicos de la Universidad de Puerto Rico. Mejor dicho, de los rectores PNPs en la Universidad de Puerto Rico. En este caso, Luis Ferrao Maldonado. La medida, el mayor cambio que dispone es definitivamente eliminar el cuerpo rector de la UPR, que es la Junta de Síndicos, y sustituirlo por un consejo universitario compuesto por 13 miembros, de los cuales 6 serían representantes estudiantiles y del claustro. Este consejo tendría menos poderes, pues varias de las actuales facultades de la Junta de Gobierno se transferirían a otros organismos existentes como la Junta Universitaria o los senados académicos de los 11 recintos. El protocolo, más que el protocolo, el gobierno universitario hoy, a través de los recintos, se da desde las juntas universitarias y los senados académicos. De alguna manera, este nuevo proyecto trataría de complementarlo a nivel de la cúpula. Pues estos rectores dicen que no se oponen, por ejemplo Rullán, a que haya que reformar la universidad para ajustarnos a los tiempos, para aprender de las experiencias, para dirigirnos a una visión que mejore la Universidad de Puerto Rico. Pero que esto, que interesante, que siempre pintan por lo que le hace más sentido a los que escuchan, puede trastocar la manera en que se accede a los fondos federales o a las ayudas federales para los estudiantes. ¡Caramba! ¿Quién organizó a los rectores para que se constituyeran en los defensores ahora del gobierno de turno en contra de una reforma universitaria que le dé más poder a la comunidad universitaria? ¿Dónde están estos rectores? ¿Dónde está Luis Ferrao, rector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, diciéndole a la comunidad universitaria: nadie me consultó para atornillarme al presidente en una posición, en una plaza en el claustro de la Facultad de Administración de Empresas? Y estos son los que dicen: cuidado con eso, que les van a afectar los chavitos federales. La Junta Universitaria es un cuerpo asesor del presidente. La propuesta legislativa propone que tenga la facultad, entre otras cosas, de aprobar el presupuesto de la UPR, evaluar nombramientos de funcionarios de administración central y aprobar el reglamento general. Claro, no quieren que le quiten eso a la Junta de Síndicos, porque allí, cuando el partido se constituye, es que nombran a los atornillados en las diferentes posiciones. Entonces, qué interesante que esta gente, sin nadie preguntarle, dijeron: llámate al periódico, vamos a buscar una historia. Vamos a buscar una historia para decir: ojo, para amenazar
Oye, con lo que siempre saben hacer los miembros del Partido Nuevo Progresista, que es decir, que se van a llevar las carreteras enrolladas cuando pierda la estadidad. O cuando gane otro partido político. Pues ahora le van a quitar las becas a los estudiantes. Vamos a ver lo que dijo Luis Ferrao. Los cambios tampoco cumplen con las normativas de la Oficina del Contralor, qué interesante, sobre las responsabilidades de miembros de juntas directivas de corporaciones públicas que aplican a la OPR, señaló Luis Ferrao. Toda enmienda, todo proyecto de ley que tenga que ver con nuestra universidad, que toque gobernanza, tiene que cumplir cabalmente con los mismos estándares de las acreditaciones de Middle State. Yo quisiera saber, porque es que aquí no han dicho nada. Esta historia no me dice a mí, mira, van a trastocar este sistema y de esta manera es que se va a impactar. Claro, no está. Entonces, ¿esto es qué? Esto es un miedito. Esto es tirando un miedo. Tirando el miedo de que le van a quitar para que sean los mismos estudiantes los que digan no a la reforma y se vayan en contra de la legislatura pluralista. Para muestra, un botón. Y ahí está. Yo creo que es interesante que hoy, lunes 15 de febrero del 2021, los rectores se hayan colocado en la defensiva de establecer que esa reforma universitaria, que todavía es un proyecto que no ha ido a debate, atenta contra las becas. Minelit está hablando todavía del asunto de la secretaria. Yo lo vi como impaciencia por una incomunicación ineficiente por parte de ella. Interesante. Ella le contestó a Lourdes Ramos con rapidez, pero con los demás en cámara lenta. Ay, Lourdes Ramos, bendito sea Dios. Imagínense que Lourdes Ramos, para defenderse de que era un asunto machista, dijo que ya no era machista, que ya no era feminista, que ya era hembrista. Bendito Lourdes Ramos. Exacto, siempre pintan por lo que hace más sentido a los que escuchan. Sin embargo, cuánto cuesta ese meollo y a quiénes se ven afectados, es algo que no sale a flotar, pero se siente. Quitar las becas. Eva Lebrón Montes, robar y seguir robando impunemente. Claro, no nos olvidemos que esa es la defensa. Unos rectores que son nombrados por ese presidente que a su vez le recomienda a la Junta de Síndicos, que fueron los mismos, la Junta de Síndicos, que quiso desbancar y meterle las manos a la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, y que fue el tribunal el que los detuvo, porque la Junta compareció a los tribunales para impugnar la decisión de la Junta de Síndicos. O sea, esta es la misma gente, y ahora alegan que están defendiendo a los estudiantes porque les van a quitar las becas. ¿Ok? Jorge de Hollenjock. Saludos, Jorge. Buen día. Todos los casos de corrupción a nivel federal se paralizan ahora porque renunció el fiscal. No necesariamente. Todavía le falta por lo menos 13 días al fiscal Muldrow. Y estamos a 15. Vamos a ver si hay casos pendientes, que sabemos que sí, que hay casos pendientes allí de investigaciones de corrupción. Y sobre todo, vamos a ver qué hace. Y qué bueno que me traen ese tema. ¿Qué hace el poder político en Puerto Rico, que siempre mete las manos en esa decisión de los demócratas o los republicanos de quién puede ser el fiscal o la fiscal en Puerto Rico? A mí me dicen que hay conversaciones en términos de que Pedro Pierluisi quisiera contar con la amiga de Jennifer González, comisionada residente, Rosemilia Rodríguez, en ese proceso de nombrar a una persona para la fiscalía, que es un nombramiento del presidente de Estados Unidos. Recuerden que estamos en Bonita Radio. A esta hora nos vamos a una pausa de la red informativa. Regresamos en 3 minutos aquí a Noticias con Café. Carmen Enid Acevedo haciendo análisis desde el periodismo de lo que está pasando en Puerto Rico en materia de noticias. Saludos from Carolina with love, dice Miguel López. ¿Qué puede estar pasando? Pues a mí me dicen que parece que hay conversaciones ya desde diciembre, desde que se sabía que Joe Biden le iba a pedir
la renuncia a todos sus fiscales federales, incluido a Stephen Muldrow en Puerto Rico, para que Rosemilia tuviera algo de interés en que Pedro Pierluisi dejara a Timothy Henwood o a Jackie Novaks, la que fuera directora de la oficina administrativa desde la fiscalía de ese tiempo de 14 años en que estuvo Rosemilia Rodríguez allí en la fiscalía interina. Y Timothy Henwood, que era uno de sus hombres de confianza que dirigía la división criminal. Si son esas dos personas, pues serían sí, en efecto, dos personas que han estado familiarizadas, sobre todo Jacqueline Novaks, una leal a Rosemilia Rodríguez, dicho así, por los diferentes pleitos administrativos y de índole laboral que hay en la fiscalía todavía pendientes y que le imputan, entre otras, discrimen y malos tratos de parte de Rosemilia Rodríguez con algunos fiscales y algunos elementos de personal de esa fiscalía. Iván Hernández, saludos, está por ahí. Si eso es así, Pedro Pierluisi estaría apoyando los nombramientos que le recomendaría Rosemilia Rodríguez. Lo que pasa es que eso para mí representa un problema y es la realidad. Rosemilia es republicana, pero es amiga de los Pierluisi por razón de diferentes instancias en que ha tenido que manejar asuntos de esa familia, pero sobre todo porque es una llegada a Jennifer González y sabemos que Jennifer González trabaja, se supone que del lado hoy del gobernador electo Pedro Pierluisi. Pero para mí todavía representa un problema en que el Departamento de Justicia en Washington sabe las investigaciones que tiene a nivel profesional Rosemilia Rodríguez por esos pleitos que han estado pendientes y que una de las personas que se nombra todo el tiempo en esos pleitos es Jackie Novaks, la fiscal a cargo de la administración de la Fiscalía Federal aquí. Si eso ocurre, y ocurre mientras regresamos de la pausa, de la última pausa aquí en Bonita Radio, recuerde que estamos en la red informativa a través de todas sus estaciones a lo largo y a lo ancho del país. Si eso ocurre, Pedro Pierluisi, quien es demócrata, estaría cabildeando en favor de una de estas dos personas para quedarse como interino. Claro. Nosotros todavía creemos que eso puede ser una limitación en términos de lo que ha pasado en justicia con esta fiscalía, de las quejas que tuvo en su momento el negociado federal de investigaciones y lo que puede haber sido también una queja de diferentes inspectores generales en las diferentes agencias de cómo Puerto Rico manejó los casos de corrupción durante la estadía de Rosemilia Rodríguez. Ahora, aquí se une una fórmula que siempre ha sido parte de cómo se decide quién en Puerto Rico va a dirigir la fiscalía. Y son los jueces. ¿Qué posición van a tener los jueces que están entre los jueces senior y los jueces allí en las salas en Atorrey? ¿Qué posición va a tener Aida Delgado, el juez presidente, el juez El Pi? Pues eso también se une a la ecuación porque recuerden que ahí es que ellos tienen injerencia porque sería por interinato. ¿Quién es más leal? Yo pienso que Jackie Novaks es mucho más leal a Rosemilia Rodríguez y a esa vieja guardia de estos 14 años que Timothy Henwood, que me parece que podría ser mucho más disciplinado en el manejo de los casos sin apegarse a la lealtad que una vez tuvo a su ex jefa. Pero eso está por ahí y es importante discutirlo. Porque no olvidemos que esa jurisdicción, sobre todo en el área de la corrupción, tiene mucho que decidir en cuanto a los casos que se manejan en el gobierno de Puerto Rico, que todavía tiene asuntos pendientes, como es el pleito, el caso
incoado contra Julia Kelleher y Angie Ávila y contratistas del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, gobernadora sucesora Wanda Vázquez Garcet, que se les imputa haber sido metido las manos de alguna manera para favorecer a contratistas del alma y entre una cosa y otra tener beneficios de las posiciones que ocupaban en el Ejecutivo. Espero que los congresistas en Estados Unidos no permitan que llegue otra sastre azul a la Fiscalía Federal. Vamos a ver. Basta de abuso, basta de corrupción. Yo creo que el problema que tiene Jacqueline Novak es que no es una fiscal litigiosa, ¿verdad? Que no es una fiscal que representa casos allí en la fiscalía, es más administrativa. Por eso pensaría que podría ser Timothy Henwood, pero vamos a ver. Si es que el Partido Demócrata en Estados Unidos y la administración del Departamento de Justicia va a escuchar los cabildeos de Pedro Pierluisi y su gente. Dios me perdone tanta gente buena que se va de repente, como el doctor García Rinaldi. Rosemilia sigue vivita y coleando y haciendo daño, dice Milagro. Vamos a José Luis Dalmau y la posibilidad de que hoy se convierta, o esta semana, en presidente del Partido Popular. Ahí hubo, la semana pasada, lo que algunos han hablado de que ha sido machismo, el hecho de no aceptársele a Carmen Maldonado como candidata a la presidencia del Partido Popular, porque es mujer y ella, como vicepresidenta y alcaldesa de Morovis, era la candidata de Charlie Delgado. Primero, que me parece que representa también una mentalidad bastante machista el que un hombre tenga que presentar a una mujer como su candidata. Yo creo que si Carmen Maldonado tenía algún interés de serlo, debió haber evitado esa manera de que el poder se asiste en los partidos políticos, porque los hombres son los que le dan paso a las mujeres, o por lo menos las presentan como candidatas. No estoy tan segura que siguió el procedimiento que establece la Junta de Gobierno del Partido Popular para ser o no ser candidata. Lo que sí estamos seguros es que definitivamente el Partido Popular, y de alguna manera hoy lo trae a base de fuentes, alguna historia periodística, está tratando de organizar un partido que no solamente quedó destruido en el 2020, quedó destruido desde antes, cuando viene erosionándose grandemente esa base, y sobre todo con problemas hacia los niveles de establecer quiénes son los líderes o las liderazas de ese Partido Popular, que también tiene una erosión, yo diría que natural, partiendo de cómo se ha constituido como gobierno cuando llegan, bastante parecidos a las cosas que ha hecho el Partido Nuevo Progresista, sin distanciarse como lo era en el pasado, que había una distancia grande entre unos y otros. Y por otro lado, el no poder establecer ni tener consenso en cuál debe ser el movimiento hacia definir o acabar con la colonia partiendo del estatus del Estado Libre Asociado. Eso, con relación al liderato hoy, debe ser un peso enorme, porque el que venga, además de no ser el candidato al 2024, debe utilizar el poder político que le confiere, en este caso al presidente del Senado, para tratar de evitar lo que quiere el PNP, que es a toda costa lograr comisionados en mayo para ir a cabildear por una estadidad que no fue la mayoría, pero ellos insisten que fueron la mayoría. Y en ese sentido, tienen mucho por delante. Es un misterio por qué Rolando retiró su candidatura. Era el mejor candidato, dice Milagro Fernández. Qué interesante. Bueno, Rolando, el alcalde de Calley, es quizá una de las personas con menos empatía dentro del Partido Popular.
Pero yo no creo que sea dentro del Partido Popular. Igual pasa en el municipio de Calley. No es una persona que reúne. Yo creo que ya en Calley gana porque tiene un trabajo hecho según sus correligionarios allí. Y obviamente es un alcalde que gana con los votos del Partido Nuevo Progresista igualmente. Y Rolando Ortiz ahí está, pero no es el candidato simpático, no es el candidato con quien... O sea, yo creo que antes de que tú llegues a una entrevista con Rolando Ortiz, él te está mordiendo. Es una persona que no es carismático. Una cosa es ser carismático, perdón, no es simpático. Y yo creo que eso para el Partido Popular Milagro representa un problema fundamental. Porque ahí es donde está el problema hoy del Partido Popular, entre otras cosas. No reúne, no aglutina. Imagínate poniéndole a alguien que vaya a reorganizar el partido desde esa visión, desde ese imaginario bastante distante. El PPD tiene un grave problema ideológico que se ha resistido a debatir y finalmente presentar en un nuevo ELA. Llevan 30 años en ese limbo, imagínate, José Javier. Charlie, que explique lo de la guagua. El nuevo alcalde está anunciando que la está rifando, a lo que hemos llegado. Ay, Dios mío, no digan eso. Esto es increíble. Sí, yo creo que a lo que hemos llegado. Pero yo me tengo que retirar. Hoy a las 5 de la tarde habrán más noticias. Vamos a ver si encontramos a una de las senadoras del Senado, una de las representantes, salud o educación, que nos pueda hablar del asunto de la interpelación y de cómo vienen esos informes mañana. Recordemos que estamos en Bonita Radio y que usted puede ir a donar a través de bonitasradio.net. Allí, a través de PayPal y tarjetas de crédito, que pueden hacerlo a través de su ATH móvil, Fundación Periodismo 21. Pueden enviar cheques o giros postales a la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 1940, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Y que definitivamente pueden ir a todas nuestras redes sociales y desde allí compartir los contenidos: iVoox, iTunes, Spotify tipo podcast, YouTube video que también sale como Premiere, y en Twitter e Instagram, que siempre ponemos una que otra línea diferente. El problema es que los líderes populares, en vez de unirse, se dedican a serrucharse el palo unos a otros. Todos quieren el poder, bendito sea Dios. Y es, como decía una ex amiga mía, si quieres ver, dale un poder a Pepito para que veas cómo es que maneja el poder. El jaque mate se lo autoinfligió el mismo PPD con el contubernio cuando José Aníbal se sentó en la mesa con Tomás Rivera Chatz, le faltó día de la debacle constitucional en las primarias. Yo creo que ellos saben que eso fue un error de juicio y ahí está para la historia. Éxito, son las 8:53, no se olvide, la red informativa, todos nuestros productos están allí, de contenido, de periodismo independiente, sobre todo de periodismo que quiere debatir y quiere conversar sobre los asuntos que ocurren en el país desde el oficio periodístico. Lindo lunes a todos, buen provecho, pásenla bien, nos vemos a las 5 en Qué Palo es Noticia. Gracias a nuestro director David Esperón. Seguimos, nos vemos más tarde.